Dios nos bendiga. Ya tenía días de no verlos, pero desde el año pasado. No, pero sí he venido hoy. Lo que pasa es que había estado trabajando con los niños yo. Bueno, les voy a pedir que me acompañen por favor en sus Biblias al libro de los Hechos, en el capítulo 9. Hechos 9. Vamos a leer los versículos del 1 al 19. Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento, inmediatamente después de los Evangelios. Cuando lo encuentre puede ponerse de pie. Y si no tiene Biblia, igual nos ponemos de pie en señal de respeto a la palabra de Dios. Hechos 9, del 1 al 19. Leemos la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos escamas, como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias porque nos has dado una brisa fresca, un sol radiante, Señor. Gracias porque nos has dado la vida y nos has permitido venir aquí a este lugar para adorarte, para escuchar tu palabra, para aprender de ti, Señor. En este momento que nos decidimos a escuchar y a estudiar lo que está escrito acá, Señor, te pedimos que seas tú el que hable a nuestros corazones. Te pido, Señor, que tú quites mis palabras, Señor, y que sean las palabras tuyas las que hablen a los corazones de mis hermanos, porque eres tú quien tiene palabras de vida eterna, eres tú quien nos puede dar la salvación. Permite, Señor, que seamos edificados. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la vida del apóstol Pablo. Y particularmente, ya que estamos
casi todavía cuenta como inicio de año. Hay unos que todavía no se han incorporado a los estudios, al trabajo. Bueno, al trabajo sí, pero a los estudios. Y estamos en ese arranque a ver el fruto. ¿Qué fruto espera el Señor de nosotros en este año? Fíjense que hace unos años yo le quería enseñar a mi hija de dónde viene la comida, ¿verdad? Y no del súper, sino que cómo se hace, ¿verdad? Entonces fuimos a comprar unas semillitas de maíz, las sembramos ahí en el jardincito que tenemos en la casa y les estábamos echando agua todos los días. Y ahí las miraba ahí a crecer y teníamos que acordarnos de ir y echarle. Y ya después ya miraba a ella que las plantas ya estaban más grandes que ella y cómo es que habían crecido. Si ella ya tenía, creo que tenía como 3 o 4 años, cómo es que las plantas habían crecido y ya estaban más grandes que ella, decía. Y siguieron creciendo y se hicieron grandes las plantas y dieron su fruto. Y de cada una nos salió una mazorca. O sea, bueno, por lo menos, no era que íbamos a hacer negocio, por lo menos cada una nos dio una mazorca. Y nos salió una grande, una mediana y una chiquita. Y me dijo, mira papi, una para ti, una para mi mami y una para mí. Así que ya cuando estaban listas, ahí todos los días las íbamos a pelar un poquito para ver si ya estaban listas. Las fuimos y las arrancamos y las echamos en una olla. Y ese día comimos elote salcochado. Así aprendió ella cómo funciona, que de la semilla viene el fruto y de ahí viene el alimento. Ahora, nosotros, como personas, también damos fruto, ¿verdad? Amén. ¿Qué fruto dio usted el año pasado, en el 2016? ¿Cuáles fueron los frutos que usted cosechó? ¿Cosechó buenas notas? ¿Pasar de grado? ¿Cosechó un buen año en el trabajo? ¿Un buen año con su familia? ¿Un montón de goles en el último torneo de fútbol? ¿O cosechó algo que lo dejó así como que, híjole, este elote como que le faltaron unos cuantos granitos, ¿verdad? ¿Cuál fue el fruto que cosechó el año pasado? Ahora, sin importar lo que ha pasado antes, el Señor nos puede dar un mejor fruto al final del año 2017. ¿Quién lo cree? Fíjense que después del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús murió y resucitó, Él se fue al cielo, pero dejó a un grupo de personas a cargo de la obra que Él había iniciado. ¿Quiénes fueron ellos? Los apóstoles, ¿verdad? Y podríamos decir que ellos, sin duda, después del Señor, por supuesto, fueron las personas que más influencia han tenido en toda la iglesia cristiana. Claro, si ellos eran los padres de la iglesia, por así decirlo. Entre ellos hay uno que escribió por lo menos 13 de los libros del Nuevo Testamento, que fue el apóstol Pablo. Pero los frutos que daba Pablo al principio no eran los mismos. Cuando Pablo comenzó a tener contacto con la iglesia, su rol no era, que sí, que hay que motivar y predicar y alcanzar. No. ¿Cuál era el rol de Pablo con la iglesia? Era un asesino. Pablo trabajaba para el concilio de los judíos, trabajaba para el sumo sacerdote. Y a los judíos nunca les gustó Jesús. Los fariseos fueron los que propiciaron la crucifixión. Y cuando la iglesia del Señor siguió creciendo, aunque ya había muerto Jesús, comenzaron a matar a los cristianos y a los líderes. De los primeros en morir fueron el apóstol Jacobo y también Esteban. Y cuando Esteban murió, dice la Biblia, y ahí estaba Pablo, avalando eso. Entonces a este asesino, a este hombre que su fervor lo estaba llevando a matar cristianos, él pensaba que eso era un buen fruto para él. A este le habló el Señor. Mire lo que le pasó. Dice que él todavía respiraba amenazas y muerte. O sea que él constantemente, día tras día, él lo que pensaba era, ¿cómo voy a matar a los cristianos, a los discípulos del Señor? Y pidió una carta al sumo sacerdote para ir a otra ciudad. Hasta ese momento él había estado en Jerusalén. Y los cristianos habían comenzado a huir de Jerusalén por esta persecución que se había dado.
muchos de estos cristianos se habían ido al norte a una ciudad que se llama Damasco. Esa ciudad todavía existe, ahora es la capital de Siria. Y Pablo le pidió cartas al sumo sacerdote, le dijo, mira, dame una orden para que yo pueda ir a esta otra ciudad y los judíos de ahí me entreguen a estos cristianos, a estos traidores, a estos que están diciendo cosas incorrectas, que están blasfemando el nombre de Dios, para que yo los pueda traer de regreso a Jerusalén. Y cuando él iba de camino, escuchó la voz del Señor, que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Le dice, en la Reina Valera dice, dura cosa te debe dar cosas contra el aguijón. ¿Sabe que dar cosas significa dar patadas? Y el aguijón significa un hierro con filo, ¿verdad? Imagínese usted, mira un hierro con filo saliendo de una pared, digamos acá, por aquí viene un hierro con filo, usted dice, quiero ver, y comienza a darle patadas. ¿Verdad que no haría eso? Eso fue lo que le dijo Jesús. ¿Sabes qué es lo que estás haciéndole? Estás agarrando a patadas un aguijón. ¿Por qué? Porque nadie puede venir y resistirse a la voluntad de Dios y salir triunfante. ¿O acaso hay alguien que pueda vencer a Dios? Claro que no. Dios es todopoderoso. Si Él creó el universo, Dios es todopoderoso. Y Pablo se estaba oponiendo a Dios. Eso fue lo que le dijo. ¿Y sabe cuál fue la reacción de Pablo cuando Jesús le dijo esto? Mire cómo le respondió. Él temblando y temeroso dijo, en el versículo 6, ¿cómo fue que le dijo la primera palabra? Él temblando y temeroso dijo, Señor. ¿Cómo le dijo? Al que andaba persiguiendo, a cuyos discípulos andaba matando, que había pedido cartas para ir y traerse presos a los que se habían escapado. ¿Cómo le dijo? Señor. Lo reconoció como Señor. El Señor quería hacer un cambio en la vida de Pablo. Pablo se encontró dando patadas contra el aguijón. Se dio cuenta de lo que estaba haciendo. En el momento en que Jesús se le apareció, se dio cuenta de contra quién estaba luchando. Y en ese momento, él tuvo la humildad de reconocer su error. Y le dijo, Señor. Cuando queremos que haya un cambio en el fruto que estamos dando, cuando queremos que al final del otro año, al final de este año, podamos estar diciendo qué bien me fue mejor que el año pasado, este ha sido un cambio, no sea, quizás los frutos del año pasado no fueron malos, pero los de este pueden ser mejores. Eso es un cambio también. Entonces, si yo quiero un cambio en el fruto que yo voy a cosechar al final de año, tiene que haber un cambio también en mí. No puedo yo seguir siendo el mismo del 2016 y esperar que los frutos van a ser diferentes. No puedo yo ir en mi casa, volver a sembrar maíz y esperar que me salgan guanábas. ¿Verdad que no? Si yo siembro la misma semilla, el fruto que voy a cosechar va a ser el mismo. Si yo quiero un fruto diferente, tengo que sembrar semillas diferentes. Pablo, en el momento en que se dio cuenta de que estaba cometiendo un error, cambió y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa debe ser la pregunta con la que nosotros debemos iniciar este año. Yo no sé si usted ya le preguntó, ya le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya se lo preguntó este año. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reconociéndolo a Él como Señor, porque a veces viene el Señor y me dice, mira, yo quiero que hagas esto, esto y lo otro. Y no, yo me voy por este camino, yo creo que por aquí me va a ir mejor. Y comienzo a darle patadas al aguijón. ¿Por qué? Porque el Señor ya me dijo qué es lo que yo tengo que hacer, pero yo pienso que yo lo puedo hacer mejor. Déjeme decirle que por ese camino no le va a ir bien. A veces nos da pena cambiar lo que estamos haciendo. ¿No se ha fijado? Tal vez a usted ya le ha pasado. A mí no me ha pasado. Ay. Va usted caminando en la calle, ya salió de la casa y se acuerda que dejó algo. Y dice, me tengo que dar la vuelta y regresarme.
Y le da pena porque, ay, me van a ver que iba para un lado y que hoy voy por el otro. ¿No le ha pasado? Y cuando va de camino, ah, no, si lo eché en la mochila, ah, pues no, pues de regreso. Y le da pena darse la vuelta en la calle donde, ¿a quién le importa que usted se dio la vuelta en la calle? Dígame. Pero nos quedamos pensando, ay, no, qué pena, me van a ver. Ya no digamos si voy a cambiar mi actitud hacia una persona. Si voy a cambiar mi manera de ser, si mis papás me han estado diciendo, mira, hijo, mira, hija, tenés que acostarte más temprano, tenés que estudiar por lo menos una hora. Y yo, no, papá, si así voy bien, ahí la voy pasando, que no sé qué. O el profesor le dice, no, hombre, mira, cambia la manera en que llevas tus notas, ordena tu cuaderno, presenta bien las tareas. Y uno dice, no le voy a dar gusto, por orgullo, aunque sabe que está mal. Entonces, viene el Señor y le hace llegar el consejo, la manera en cómo debe de tratar. Mira, ya no hables de esta manera, habla de una manera cristiana. Mira, ya no escuches esta música que no agrada al Señor, escucha música que sí lo alaba. Y no estoy dispuesto a cambiar por orgullo. Entonces, ¿qué pasa? Estoy dándole patadas al aguijón. Pablo fue humilde. Él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo el Señor, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. A veces pasan cosas que nos hacen sentir humillados y debe de haber en nosotros una actitud que nos permita tomar una ventaja de eso, crecer y aprender. Si Pablo se hubiera sentido humillado y se hubiera quedado así, no, yo no quiero cambiar, yo quiero seguir persiguiendo a los cristianos, yo no voy a reconocer que eso, se hubiera quedado ciego. Ya no habría sido nada de él. Pero él estuvo dispuesto a cambiar. Saben, los deportes a veces pasan cosas así. El Real Madrid tenía un técnico, creo que hasta el año pasado estaba, que era Ancelotti, ¿se acuerdan? No. Sí. Nadie le va al Real Madrid aquí. Carlo Ancelotti. Bueno, si no le van al Real Madrid, los felicito. A este señor lo contrataron por 3 años. Lo contrataron por 3 años y el primer año le fue bien, ganó 2 copas, va, todo bien. Al siguiente año ya no le fue bien. El Real Madrid se quedó prácticamente sin ganar nada y el contrato de él era de 3 años. Entonces, ¿qué le dijeron? Mire, don Carlos, le dijeron, ya no, muchas gracias. A medio contrato lo cortaron y lo despacharon. Entonces ahí se fue él y le dijeron, mira, ¿y que te vas a ir para otro club? No, creo que voy a descansar ahorita. ¿Cómo creen que se sentía él? De ver que a medio contrato lo despidieron y lo echaron del club. Humillado. Humillado. En el deporte pasa eso. Aquí en la selecta, ¿cuántos técnicos han pasado? Y vienen diciendo, sí, vamos a ganar el mundial. Ah, no, tampoco, Pero le fue mal a este señor. ¿Qué hizo él? Pasó un año, se fue a hacer una operación que necesitaba y ya después ya está dirigiendo otro club allá en Europa. Y ya, siguió adelante con su vida. Y así es la vida de ellos. Ahora, no nos podemos centrar en una experiencia humillante. ¿Qué van a decir si ven que yo cambié en esto? ¿Qué van a decir si ven que yo cedí? Que yo reconocí que me estaba equivocando. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Que pueden pasar por sol. ¿Qué va a pensar Dios de mí si ve que ahora yo me estaba equivocando, yo estaba yendo por el camino equivocado, pero ahora yo le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa debe de ser mi pregunta. No qué van a decir los demás si ven que cambié, o qué van a decir si me ven que yo estoy reconociendo un error. No, ¿qué va a decir el Señor si ve el cambio en mí? Mire lo que hizo el Señor con él. La Biblia dice que él entró a la ciudad. Bueno, no solo eso, dice en el versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, lo metieron en Damasco. Estuvo ahí 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca a Saulo. Ahora, Ananías conocía a Saulo. La mayoría de cristianos que habían huido de Jerusalén,
habían huido de Saulo o de personas que como él buscaban a los cristianos para echarlos presos y hasta para matarlos. Saulo era conocido. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que Saulo había maltratado a tantas personas, sabe que estos cristianos nos dan un buen ejemplo también. No solamente Ananías, que fue a llevar el mensaje, que cumplió la orden del Señor. Cuando Ananías le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo a Ananías, anda a la casa que está en la calle derecha, busca a Saulo y decirle esto y lo otro. Ananías fue. Pero pensemos también, no solamente en él, sino que también en Judas, el dueño de la casa. En el versículo 11 dice que la casa donde estaba Pablo era de un tal Judas. Este recibió a Pablo con lo que le había pasado, con la fama que él traía, lo recibió. Los otros también, los que recogieron a Pablo del suelo, dice que de la mano lo llevaron a la casa. Parte del cambio que nosotros tenemos que tener y una parte importante del cambio que nosotros tenemos que tener en nuestro crecimiento como cristianos es cómo tratamos a las demás personas. Yo no puedo tratar a las demás personas esperando que hagan lo que yo digo, que cumplan lo que yo mando, que no sé qué. Bueno, si usted es el jefe está bien, pero en su vida personal, ¿cómo es su trato con las demás personas? Pablo se encontró con varias personas que estuvieron dispuestas a ayudarle en su momento de necesidad. Mire, probablemente su rol en la vida de alguien, de su amigo, de su amiga, de su compañero de trabajo, de estudios, de su vecino, sea nada más traerlo de la mano a la iglesia. Así como esto llevaron a Saulo de la mano a Damasco. Tal vez no de la mano literalmente, pero invitarlo a la iglesia. Y probablemente eso sea su rol, lo que Dios quiere que usted haga. Que invite a esa persona, que le insista, que la traiga. Probablemente eso sea todo. Puede que para algunos lo que el Señor espera de ustedes es que reciban a personas en su casa y que ahí hablen con ellos, que le abran la puerta de su casa o de su vida a personas, que se acerquen a ellos y que le digan, mira, ¿qué necesidades tenés? Estás en un momento difícil. Te veo que estás ciego, como en el caso de Pablo. O como puede suceder también a una persona que usted la mira que anda sin dirección, que no haya qué hacer. La mira perdida. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Verlo ahí en qué hoyo se cae, ver en qué problema se mete, u ofrecerle una mano. O en el caso de Ananías, llevar directamente la palabra de Dios a una persona. Si el Señor le da un mensaje para una persona, usted debe de llevarlo. Entonces, ¿cuál va a ser su rol? ¿Cuáles son las cosas que el Señor quiere que usted haga con su propia vida? Traerse usted de la mano aquí a la iglesia. Abrirle su casa al Señor. Que el Señor de verdad reine en su casa. Leer la Biblia en su casa. Orar en su casa. Pablo no se quedó quieto tampoco. Mire, en el 11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿él qué hace? Él ora. Entonces, si usted quiere ver frutos diferentes en su vida, tiene que ser humilde para aceptar que tiene que hacer cambios. Pero ¿qué más hizo Pablo después de ser humilde? Oró. Pablo oraba. Tenemos que orar, amén. Y dígame, si este año usted ora más que el año pasado, ¿cree que va a recibir mejores frutos o peores frutos? Entonces vale la pena, ¿verdad? Él ora. Bueno, entonces Ananías fue y dice, el versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahora, Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y usted le va a decir al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor nos ha escogido, hermanos. Estamos aquí porque somos valiosos para el Señor. Es más, el Señor vino a la tierra a morir porque somos valiosos para Él. Valemos su sangre,
valemos su vida. El Señor quiere hacer de nosotros instrumentos valiosos, instrumentos útiles. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Ahora, ¿nos vamos a dejar seguir ciegos por el mundo? ¿Nos vamos a dejar seguirnos equivocando? ¿O vamos a ser humildes? Vamos a orar, vamos a buscar la manera de ayudar a otras personas, llevándolas de la mano, abriéndoles nuestra casa, orando por ellos, llevándoles palabra del Señor. Mire lo que sucedió acá. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. ¿Cómo le dijo? Hermano le dijo al asesino. Seguramente Ananías conocía más de alguno que había sido muerto por Saulo o encarcelado por Saulo. Usted le diría hermano a alguien que ha matado a alguien que usted conoce. Pero si el Señor le dice: mira, este me va a ser un instrumento útil para mí. Él ya reconoció, él ya cambió. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud hacia personas que demuestran un cambio? Si una persona nos ha lastimado, está bien apartarnos de ella. Pues si nadie nos manda a estar ahí para que nos sigan lastimando, ¿sí? Está bien. Pero si la persona cambia, también tenemos que estar dispuestos en nuestro corazón a recibirlos. ¿No es lo que hace el Señor con nosotros? ¿No fue por nuestros pecados que fue crucificado Cristo? ¿O fue por los pecados de los demás nada más? Los suyos no pesaron sobre Jesús en la cruz. ¿Verdad que sí pesaron mis pecados y los suyos en la cruz? Pero cuando nosotros cambiamos y le decimos: Señor, me arrepiento, perdóname, ¿nos recibió el Señor o no nos recibió? ¿Verdad que sí? Entonces, si este año también viene alguna persona y le dice: mira, yo sé que te he hecho daño, yo sé que no te traté bien, yo sé que te lastimé, perdóname, yo estoy arrepentido, quiero cambiar, ¿qué debe ser nuestra reacción? También requiere humildad aceptarlo, ¿verdad? Decirle: hermano, hermana, está bien. Ya, si no lo hace de corazón, que se arregle con el Señor. Pero usted cumpla su parte, porque el Señor le va a pedir cuentas a usted de lo que le ha pedido que usted haga. Dice además: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pablo, o Saulo todavía en este momento, se levantó y fue bautizado. Su primera acción fue bautizarse. ¿Qué representa el bautismo para los cristianos? La muerte y nacer de nuevo en Cristo. ¿Sí? El bautismo es un testimonio público. Es cuando queremos demostrarle a las demás personas que va a haber un cambio en nuestra vida. Mire, usted se ha fijado que la mayoría, por lo menos de matrimonios, cuando se van a casar, el novio y la novia invitan a su familia, invitan a sus amigos, invitan a las personas que son importantes para ellos, lo juntan en un solo lugar y enfrente de esas personas le dicen: ella es mi esposa, y la otra dice: él es mi esposo, y ya con eso ya están casados, ¿sí o no? El matrimonio es un testimonio público, es un testimonio público e implica un cambio en la vida. Implica que si me ven con ella, si me ven con él, ahí en la calle, no es otra cosa más que es mi esposo, es mi esposa. He prometido que voy a estar con esa persona toda la vida. Y el matrimonio, el acto en sí, lo que implica es eso, que yo estoy demostrando a las demás personas que voy a hacer ese cambio en mi vida.
El bautismo es algo similar en Cristo. El bautismo no es algo que se va a hacer en lo secreto. El bautismo es algo que se hace en público, porque es una demostración pública de que yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero morir a como era antes y ser ahora una nueva persona, tener una vida nueva, nacer de nuevo. El bautismo, eso es lo que implica. Y lo primero que hizo Pablo cuando recuperó la vista, se levantó y fue bautizado. ¿Qué estaba diciendo Pablo? La vida que yo vivía antes, el Saulo ese que perseguía cristianos y los mataba, ya murió. Ahora soy nuevo. Ahora soy diferente. Ahora mi vida va a ser diferente. Y él comenzó a cambiar. Fue y se reunió con algunos de los discípulos que estaban en Damasco, ya no para perseguirlos, para aprender de Cristo. Pablo pasó un proceso de formación que lo llevó luego a ser el gran apóstol que conocimos, el gran apóstol que escribió tantas epístolas en el Nuevo Testamento. Mire, y si el Señor tomó un asesino, alguien que trataba de destruir a la iglesia, y lo convirtió en un apóstol, en una de las personas, en uno de los pilares más fuertes que la iglesia cristiana llegó a tener, ¿cree que el Señor no puede hacer un milagro con nosotros? ¿Verdad que sí? El Señor puede hacer un milagro con nosotros. El Señor puede cambiarnos. Y si ya estamos en un buen lugar, nos puede llevar a un lugar aún mejor. Y si vemos atrás al año pasado, digamos, la verdad que no me gustan mucho esos frutos, el Señor nos puede dar un año con buenos frutos. Ahora, tenemos que hacernos la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ser humildes para aceptar el cambio y orar para que el Señor nos mande la palabra de qué es lo que debemos de hacer. El Señor mandó a Ananías a la casa de Pablo, a la casa de Judas, porque Saulo estaba orando. Pero Saulo ya no andaba persiguiendo a los cristianos. Saulo, por cierto, que ahí la Biblia está haciendo bastante viento, ¿eh? Por cierto que aquí la Biblia menciona con particularidad el nombre de la calle donde se estaba hospedando. Era la calle, ¿cuál era? La calle derecha, la calle recta. ¿Por qué será que lo menciona? ¿Hay necesidad de que dé la dirección? ¿O es que significaba algo en específico? Que ahora Pablo estaba en el camino recto, en la calle derecha. Él comenzó a manifestar ese cambio en su vida y él oraba. Entonces el Señor le mandó la palabra de qué es lo que debía de hacer. E hizo un milagro en su vida. Ya no andaba Saulo tropezándose. Ya no andaba Saulo dando patadas contra el aguijón. Ya no andaba Saulo ciego. Ahora podía ver qué era lo que el Señor quería para él. Y podía trabajar para alcanzar ese fruto. Ahora, el fruto de lo que el Señor espera de nuestras vidas no implica necesariamente una vida de prosperidad, de amor y felicidad. No, no necesariamente. El que le diga que el Evangelio es un jardín de rosas, le está mintiendo. El mismo Señor Jesús le dijo a los apóstoles que muchos de ellos iban a sufrir por causa de su nombre, pero por ese sufrimiento iban a recibir aún más bendición. Y a Saulo también se lo dijo, porque le dijo, cuando le dijo a Ananías que él le iba a ser un instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, un gran privilegio. Pero también iba a padecer por el nombre de Jesús, iba a sufrir por el nombre de Jesús. Entonces, no esté esperando que, si su esperanza es que Jesús le va a dar una vida llena de dinero porque Él es el dueño del oro y la plata, entonces a mí me va a dar mucho dinero y que yo voy a vivir con mucha comodidad y que yo me voy a sentir feliz. No va a ser siempre así. El mismo Saulo pasó aflicción, pero él sabía cuál era el fruto al final del tiempo. Y yo le digo que cuando estemos todos en el cielo, no nos vamos a acordar si teníamos 2 pesos o 2,000 pesos en la cuenta de banco.
pero sí nos vamos a acordar si vivimos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, y allá vamos a poder gozarnos con el Señor, sintiéndonos felices de que vamos a ver, ve, aquel yo lo gané para Cristo, ve, aquel yo lo traje de la mano a la iglesia, ve, aquel le di un consejo cuando él andaba ciego en su vida, y nos vamos a poder sentir felices y gozarnos delante del Señor, porque ese es el fruto que perdura, ese es el fruto que Él quiere que nosotros alcancemos, no que nos preocupemos por las cosas del mundo. Si usted quiere preocuparse por las cosas del mundo y eso es lo más importante para usted, quizá lo que el Señor le quiere dar no va a ser lo que usted busca. Si usted quiere las cosas eternas, las que duran para siempre, aquellas que le van a traer un gozo que sobrepasa el entendimiento, que no es esa alegría que dura una noche y que en la mañana amanece uno con el gran dolor de cabeza, sino que es un gozo que es perpetuo, que aunque haya adversidad, uno se siente feliz de que sabe que no va solo. Eso sí lo puede dar el Señor. Eso es lo que nos ofrece. ¿Qué necesitamos para alcanzar eso? Humildad, para reconocer que Él es nuestro Señor, y orar para poder recibir la palabra y obedecer esa palabra cuando venga a nosotros. Amén. Oremos. Señor, gracias por lo que aprendemos de la vida de Saulo. Señor, gracias porque en él vemos el ejemplo de que tú puedes hacer, Señor, un apóstol aún de un asesino. Tú puedes hacer un instrumento escogido de una persona que estaba ciega, Señor. Y si pudiste hacer cosas tan grandes con Saulo, sabemos que también puedes hacer cosas grandes con nosotros. Señor, vemos el año pasado y vemos el fruto de nuestro trabajo en ese año. Vemos quizá un hogar lastimado. Vemos quizá problemas financieros. Vemos quizá una familia enemistada, un grado que apenas logramos pasar, si acaso, un trabajo donde no sabemos si el futuro es cierto o incierto. Pero vemos un nuevo año que inicia y queremos iniciar diciéndote, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si nos vamos solos por esta vida, es como ir ciegos, Señor. Nos vamos a ir tropezando. Pero tú sabes cuál es el camino que debemos de seguir. Tú sabes qué es lo que quieres de nosotros. Queremos, Señor, dar un buen fruto para ti. Queremos que al final de este año podamos venir y decirte, Señor, yo traje unas personas de la mano a la iglesia. Yo ayudé a uno que andaba ciego por su camino. Yo le abrí mi vida, yo le abrí mi casa, le abrí mi corazón a alguien que te necesitaba. Yo oré, Señor, para poder encontrarte. Yo leí la Biblia para poder llevar tu palabra a quienes la necesitaban. Yo te escuché tu voz y fui humilde en reconocer mis errores. Y que podamos terminar este año, Señor, sintiéndonos satisfechos de ver el fruto que te traemos y decirte, Señor, hice lo que me dijiste, aquí está el fruto y gracias por ayudarme. Eso queremos, Señor. Y si en este momento hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo, que nunca le ha dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y siente que de verdad se ha ido tropezando en el camino, que hace las cosas y le salen mal, es porque está dando patadas contra el aguijón. Si usted no conoce a Cristo, ¿cómo va a conocer el camino que Él quiere para usted? El primer paso fue el primer paso de Saulo, reconocerlo como Señor, decirle Señor. Si usted quiere aceptar a Cristo Jesús como Señor de su vida, levante su mano para que le ayudemos a orar. Saulo no pudo salir del problema por sí mismo. Fue necesario que alguien lo llevara, que alguien lo recibiera, que alguien le hablara. Usted no va a poder salir solo de esto, pero aquí hay personas que están dispuestas a ayudarle.
Si usted quiere reconocer a Jesús como Señor de su vida, levante su mano para que alguien pueda llegar donde usted, para que le podamos ayudar a descubrir qué es lo que el Señor quiere de usted. Usted es importante para el Señor. Es su oportunidad de comenzar el año bien. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor. Te pedimos, Señor, que podamos mantenernos firmes, Señor, en oración, en humildad, para que podamos caminar y encontrar, Señor, la salida que tú quieres para nosotros. Que podamos traerte fruto bueno, Señor, al final del año. En el nombre de Jesús, amén.